Buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, nuestro módulo es epistemología y esta es la plataforma Moodle a la que van a ingresar o seguramente, bueno, de hecho que si están viendo esto es porque ingresaron. En primer lugar tenemos los avisos, o sea, de mi parte, avisos si es que hay necesidad, entonces voy a emitir algún aviso. Después tenemos los materiales generales de la asignatura. Tenemos la guía didáctica, que es el programa más este cronograma de actividades. Aquí van a encontrar todos los contenidos y sistematizados y el cronograma, donde están las fechas, hasta incluso de los exámenes. Pero por supuesto, esto es tentativo. De repente puede que no se cumpla así cabalmente. Espero que sí. Textos de la asignatura. Acá van a encontrar los libros que vamos a usar, los textos que están en formato PDF. Mira, vos ingresas ahí y directamente ya te lleva al material. ¿Mm? Muy fácil. Después tenemos espacios de comunicación. Aviso de la asignatura nuevamente. De mi parte, no hay necesidad de responder. Consultas generales. Y ahí cualquier duda que tengan, entonces van poniendo ahí. Agregar tema, añadir un tema y ya van a consultar. Eh, Seguramente yo les voy a contestar o incluso si hay un compañero que sepa la respuesta puede dar. Eso no es ningún problema. Foro presentación, aquí vamos a volver a presentarnos, ¿verdad? Porque ya somos conocidos, por suerte, ¿verdad? Y capaz que haya alguno nuevo por ahí, no importa. Vamos a presentarnos. Está bien. Después tenemos esta parte, está oculta aún, dice no mostrado para estudiantes. Aquí voy a ubicar el video que estoy haciendo y lo demás, ¿verdad? Y la historia de la epistemología, esta es una breve síntesis o un resumen de todo lo que vamos a desarrollar. Entonces ya es importante tener un panorama general de todo. Eh, También aquí uno ingresa, te lleva a una página, esto está anclado en Drive, es muy fácil de manejar. Aquí tenemos, claro, vamos a aumentar si queremos, podemos descargar aquí. Y el texto empieza así. Este es el texto que van a leer, yo voy a explicar así brevemente, para que tengan una idea. La epistemología es la ciencia, es la filosofía de la ciencia. Filosofía que trata de explicar la ciencia. La filosofía, recuerden, el enfoque filosófico es justamente tratar de responder a la pregunta ¿qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es el hombre en el caso de la antropología? ¿Qué es la ciencia en el caso de la epistemología? Va a tratar de responder qué es la ciencia, cómo se desarrolla la ciencia, qué son las teorías, qué es el conocimiento, qué son las verdades, eh, todas las preguntas filosóficas en cuanto al ser, a la ontología. Bien, esta definición es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico, es la definición que da Mario Bunge, que es un epistemólogo argentino, un filósofo epistemólogo argentino. Bien, y dice, es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y el producto de la investigación científica es el conocimiento científico. ¿Para qué se hacen investigaciones científicas? Para obtener conocimientos nuevos. Y acá explico así detalladamente qué es todo, qué es una investigación científica. Digo explico porque este texto yo elaboré, es por eso que estoy diciendo que lo estoy explicando. En un lenguaje muy sencillo, aquí no van a encontrar eh, cosas que no entienden, porque trato de explicar todo, todo. Si hay dudas, vamos a aclararlas. ¿Qué son las teorías? Dice, es el conocimiento obtenido a partir de investigaciones científicas. ¿Una teoría qué es? Una teoría es una explicación de una realidad o de un contexto o de un hecho que acaece
en la realidad. Voy explicando así muy fácilmente todo. Eh, Fenómeno, qué es el fenómeno, cómo debemos interpretar el término fenómeno en el ámbito científico, que no es lo insólito, que es lo que acaece, que es lo fáctico, lo sensible. Después tenemos una frase de Ludwig Wittgenstein, que es un epistemólogo austriaco, ya fallecido. Dice, y su frase, una de sus aforismos, él escribe en aforismos, o sea, frases así, y, y no lo explica mucho, pero uno debe entenderle a él, o sea, comprender el sentido de sus aforismos o frases. Dice, de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. Eso él lo dice en el ámbito de la ciencia. Hay cosas que en el ámbito de la ciencia no podemos decir. ¿Por qué? Porque no podemos demostrar. Entonces, todo lo científico en el ámbito científico, y eso lo podemos emitir o decir. Y lo que no corresponde al ámbito científico, entonces ponerle en el lugar que corresponde, ya sea en la iglesia, ya sea con un conocimiento vulgar. Esto lo explico aquí brevemente también. Y después pasamos a los tipos de conocimiento, dicho sea de paso. El conocimiento vulgar, el conocimiento científico propiamente que nos interesa aquí, el conocimiento filosófico, conocimiento filosófico que se distingue un poco del científico, y el conocimiento teológico. Digo conocimiento, y lo digo con propiedad porque es un conocimiento. Ahora, no es un conocimiento científico. El saber. Explico en una parte también lo que significa saber. El saber es el conocimiento científico, es el conocimiento probado. Bien, lo falsable. ¿En qué consiste lo falsable? Lo falsable no es precisamente lo falso. Lo falsable es toda teoría, toda verdad, todo conocimiento. Es algo que tiende a lo falso. En algún momento puede llegar a ser falso. ¿Por qué? Porque se sostiene a partir de Popper, que es un epistemólogo, se sostiene que la ciencia no es absoluta o que las verdades en la ciencia no son absolutas. Por lo tanto, tienden a la perfección, tienden a ser perfectas, pero no lo son. Tienen un grado de error, un grado de falsedad. Toda teoría científica. De hecho, que cuando la ciencia o una comunidad científica emite una verdad o una teoría, ya está diciendo hasta qué punto es verdad, más o menos, ¿verdad? Esa teoría. Ejemplo de lo de las vacunas. Yo doy el ejemplo de la vacuna por aquí y se van a dar cuenta. Una vacuna le va a servir a la mayoría. A un grupo determinado no le va a ser totalmente inocuo, no le va a hacer nada. Y a un grupo menor le pueda incluso hacer mal, pero muy ínfimo. O sea, no existe ninguna vacuna que le haga bien a todos, absolutamente. Bien, de esto vamos a hablar más con Popper, ¿no? El falsacionismo popperiano. El camino del noumeno, dice, está cerrado el camino del noumeno. ¿Qué es el noumeno? En la filosofía kantiana, esto lo vimos en el cursillo, aprendimos lo que es el noumeno, que subyace al fenómeno. ¿Qué es el fenómeno? El fenómeno es todo lo visible, todo lo sensible, todo lo que puede ser percibido a través de los sentidos, que es fundamental para que se produzca el conocimiento. Y el noumeno, bueno, hay entidades nouménicas que no tienen un correlato fáctico, o sea, no tiene una materia, o sea, no son fenoménicos. Ejemplo, y ahí da los ejemplos, ¿verdad? Los valores, Dios, o sea, son entidades nouménicas. Dice, dice bien Kant, no se niega la existencia de los noúmenos, solamente su conocimiento sistemático, o sea, científico. A través de la ciencia no podemos llegar al conocimiento de esas entidades nouménicas. La estética y la ética tampoco tienen cabida en la ciencia, porque lo bueno, lo malo, bueno, en la ética, o lo lindo, lo feo, bueno, no es válido para la ciencia. Para la ciencia lo único válido es lo verdadero o falso. Si es verdadero, se acepta. Si es falso, se rechaza. Entonces, esas son las características de la
ciencia. Bien, dice después, la filosofía una ciencia. Bueno, no es una ciencia propiamente, ella misma no. ¿Por qué? Porque no todo lo que estudia se puede explicar, porque la filosofía trata, intenta de explicar la realidad toda. Y es que tampoco dice que va a explicar totalmente. Ahora, la ciencia sí, la ciencia debe explicar todo lo que estudia, porque para eso está. ¿Y para qué está la ciencia? Para resolver los problemas del hombre. Justamente vemos debajo el rol de la ciencia. ¿Para qué está la ciencia? Según Larry Laudan, es importante, todo esto vamos a desarrollarlo detenidamente cuando desarrollemos al epistemólogo Larry Laudan, que por cierto aún vive. Laudan sostiene que el rol de la ciencia es justamente resolver los problemas prácticos del hombre. ¿M? Prácticos del hombre. Para eso está. Y para resolver ese problema deben crear teorías, o debe crear la ciencia teorías. Por ejemplo, el problema del COVID. La ciencia está detrás buscando resolver esa problemática a través de una teoría que sería la vacuna. Bien, la racionalidad de la ciencia. La ciencia, siempre decíamos, la ciencia es lo racional es lo válido y la verdad es racional. Bueno, ¿hasta qué punto la ciencia es racional? También vamos a preguntarnos y vamos a ver a través del epistemólogo austriaco Paul Feyerabend, aquí está, vamos a ver si qué tan racional es la ciencia, porque él va a tratar de ponernos en una situación en que la ciencia no siempre es racional. Bien, y después tenemos el término historicismo. ¿En qué consiste el historicismo? El historicismo, vamos a analizarlo profundamente con el filósofo Thomas Kuhn. Desde ya le digo, el historicismo sostiene que la historia está dividida en etapas y que éstas no se repiten nunca. Una etapa ya pasada, refutada, ya no puede retornar nunca. En el caso de la ciencia, los paradigmas en la ciencia, como dice Thomas Kuhn, los paradigmas son superados a través de revoluciones científicas. Y cuando un paradigma ya fue superado, ya no se puede tener en cuenta. Se debe rechazar plenamente. Bueno, eso lo vamos a ver con Thomas Kuhn. Y acá el término historicismo yo lo veo desde el punto de vista marxista, un poco de Marx, y también con el filósofo español racio-vitalista José Ortega y Gasset, donde explico brevemente. Pero ojo, esto vamos a profundizar más cuando desarrollemos el epistemólogo Thomas Kuhn. Bien, se extiende nuestra hora. Después hay una tarea que es un comentario en línea. Ustedes lo único que van a hacer es leer todo el material y van a comentar en 5 líneas, en no menos, dice, de 5 líneas. Puedes hacerlo en 10 o más incluso. En un espacio que va a aparecer aquí y vos vas a poder enviar. O sea, copias, pegas ahí el comentario o puedes escribirlo ahí mismo tu comentario y guardas y ya está enviada la tarea. Bien, cualquier duda que tengan entonces en el foro de consultas. Y recuerden presentarse. Bueno, vamos a culminar la grabación porque se está extendiendo mucho. Nos vemos en posteriores grabaciones.